Freddy Lala. Nos botaron boca abajo y después como escuché el ruido que disparaba. Yo pensé que disparaba por ahí al lado, pero no. Escuché que disparó a mis amigos y luego llegó disparando a mí. Disparó a mí y mató a todos los otros. Cuando se fueron esperé 2 minutos y levanté, salí de la casa. Viajaban conmigo 76. 76 personas. Sí, mató a todos. Les digo a todos los ecuatorianos que ya no viajen más, porque los zetas están matando mucha gente. Las víctimas provenían de Guatemala, Brasil, Honduras, Ecuador y El Salvador, cuyo presidente Mauricio Funes recibió las condolencias de Calderón y el compromiso de proteger a los más débiles. México y El Salvador anunciaron un plan conjunto para proteger la vida de los ciudadanos migrantes en las zonas fronterizas entre Centroamérica y territorio mexicano. El mundo no debe dejar solo a México y a Centroamérica en esta batalla que libramos. Hoy la violencia de los carteles es el principal problema de México y amenaza la estabilidad de toda una región. Las muertes en manos de los sicarios son una realidad cotidiana y bajo el terror dominan gran parte del territorio. La amenaza narco azota a México. Muy bien, está con nosotros Fabián Calle. ¿Cómo estás, Fabián? Hola, Muriel, ¿cómo estás? Muy bien. Y me gustaría retomar un tema que se da a puntapié en el informe, que es esta corresponsabilidad con los Estados Unidos, ¿no? Que comparten el flagelo, pero también este negocio oscuro, ¿no? ¿Hasta qué punto este problema es solamente de los mexicanos o es también de los Estados Unidos? ¿Y por qué todavía se nota en cierto sector de la clase política de los Estados Unidos un desapego total al problema, ¿no? Como que esto se soluciona poniendo un muro y que el problema es de los mexicanos, no de los Estados Unidos. A ver, como marco al desarrollo de este punto, lo que a veces Estados Unidos se olvida, y el resto del mundo, América Latina y los propios mexicanos se olvidan, que usualmente se habla, o se habló en los 90s, del efecto de las caídas de los partidos únicos. En Europa del Este, la Unión Soviética, la corrupción, el desorden, la anomia que provocó. Y nos olvidamos que acá también cayó un partido único, no comunista, nacionalista, que era el PRI. El PRI gobernó durante 70 años. ¿No? Digamos, un partido que se alternaba, digamos, el presidente que estaba, cuando se estaba por ir, hacía el dedazo, elegía a su sucesor, un partido que durante 70 años gobernó México, y México se estructuró, su burocracia, su policía, la lógica relación Fuerza Armada, sociedad civil, poder político, todo se estructuró a través del PRI. Eso se empieza a desmoronar en los 90 y termina de colapsar al principio del siglo XXI cuando el PAN, el Partido Acción Nacional, un partido conservador con una historia clerical, digamos, muy enfrentado al PRI, la eterna oposición al PRI, llega después de 70 años al poder. Entonces, acá lo que primero que hay que entender es que es un país donde también cayó un partido único. Y cuando cae un partido único, todas las cosas que estaban establecidas o reguladas o normadas cambian. Y eso provoca grandes reacomodaciones, grandes turbulencias y usualmente el ascenso de mafias, multiplicación de corrupción, descontrol de la corrupción. O sea, hay que entender este cuadro mexicano que va a abarcar todavía varios lustros más, hasta que el sistema político mexicano logre un funcionamiento semejante de una democracia, digamos, normal o relativamente normal. Entonces este es un marco. Segundo marco, como decía el informe, es el tema del efecto del Plan Colombia. El Plan Colombia tuvo una capacidad de reducir en parte la producción de cocaína colombiana, no lo que se esperaba, en parte, se esperaba reducirlo un 30-40, se terminó reduciendo un 15, un 10. No logró reducir en otras zonas de los Andes, Bolivia subió, Perú subió. La lucha contra la cocaína, en realidad estamos hoy con más cocaína que cuando empezó el Plan Colombia, porque subió Perú, subió Bolivia y bajó no mucho Colombia, ¿no? Entonces cocaína sigue habiendo unas 1.200 toneladas por año. Entre Bolivia, Perú y Colombia son unos 1.200
1.200.000 panes de cocaína. Para que la gente calcule, son 1.200.000 panes. Cada uno de esos panes de 1 kilo en el mercado europeo, en el mercado americano, son 40 a 50.000 dólares. ¿No? Eso es lo que mueve solo el mercado de la cocaína. De todas esas 1.200.000 kilos de cocaína, 300, 400 toneladas entran al mercado americano. Donde sí fue muy exitoso el Plan Colombia fue en cortar el flujo marítimo de drogas. Esta idea de entrar a través del Caribe, claro, entrar a través de la Florida, entrar con lancha rápida, con submarino, con aviones, etcétera. Por los radares, las bases que instaló Estados Unidos en Aruba, en Curazao, la mejora de las respuestas militares y de seguridad de Estados Unidos en la Florida, en Caribe. Entonces lo que hizo el narcotráfico fue buscar una ruta, claro, terrestre. Y esa ruta es Guatemala como gran bodega y México como autopista. Aprovechando que México han sido históricamente especialistas en filtrar las fronteras americanas. En su momento con marihuana, todavía hoy con marihuana, con inmigrantes. Todos los años por la frontera mexicana entran, entre mexicanos y latinoamericanos que van a México para entrar a Estados Unidos, 1 millón de personas que entran a Estados Unidos, de las cuales el Estado americano logra detener 500.000, pero 500.000 no. O sea, México, las organizaciones, las estructuras ilegales que hay en México tienen una historia de una gran capacidad de filtración, de penetración en los Estados Unidos. Con el agregado de que la inmigración mexicana hoy, la comunidad hispana liderada, casi hegemonizada por los mexicanos, es la primera minoría étnica de los Estados Unidos. Vienen los blancos y después los hispanos. O sea, entonces es una infiltración que a su vez adentro está totalmente enraizada. Y que ahora ya forma parte también del propio negocio, ¿no? ¿No? Entonces, digamos, México es el lugar ideal, digamos, para... Entonces, el narcotráfico encuentra ese sendero, a esto se le agrega otro elemento, que es que México es un gran productor de metanfetaminas, que es la droga que se viene, las drogas químicas, las drogas que no dependen de plantas, como la marihuana, la cocaína. El primer gran productor son los Países Bajos, y en un segundo puesto, probablemente pronto en el primer puesto, el productor de metanfetaminas en el mundo, está México. O sea, el tema cocaína que viene de Colombia, hay que sumarle el tema de las metanfetaminas, ¿no? Bueno, y esto es lo que ha generado la estructuración de carteles. Cuando Hillary Clinton, que se la criticó, mucho por lo que dijo que se parecía a los 80, es así, digamos, México hoy está en la etapa donde el narcotráfico tiene nombre y apellido. Claro. Que es igual que en Colombia en los 80 y en los 90. Entonces estaba este líder de cartel que está casado, que está divorciado, que se fue, que es religioso, que no es religioso, digamos, es como si fuese la revista Hola del narcotráfico. Tienen nombre, apellido, historias, traumas, infancias. Lo que sucedió en los 90 en Colombia con los apoyos de Estados Unidos, que estas estructuras piramidales que son muy fuertes, muy macizas, porque son verdaderos ejércitos, con ministro de Economía, con ministro de Hacienda, con jefe de inteligencia, con jefe de operaciones militares y con un caudillo, suelen ser decapitadas. Cuando hay poder político atrás, cuando hay empeño de una potencia como Estados Unidos, cuando hay voluntad política, se las decapita. ¿Eso acaba con el narcotráfico? No. En Colombia, ¿qué sucedió? Se derrumbó el cartel de Cali, se derrumbó el cartel de Medellín, pero los cuadros medios y medios bajos o medios altos, que se salvaron de esa decapitación, porque claro, tocó la cúspide nada más, readaptaron el narcotráfico y Colombia, a fin de los 90 y en el siglo XXI, producía igual o más cantidad de cocaína que en la época de los grandes carteles. ¿Esto qué quiere decir? Que México hoy está en esta etapa, donde se habla del Chapo Guzmán, los hermanos Leiva, la Barbie, está personificado, sí, tiene nombre y cara. Es muy probable que México, con un gobierno, este gobierno el próximo, con una sociedad que reaccione, con una élite que se asuste, con un Estados Unidos que se comprometa, es probable que en los próximos 5, 8, 10 años estos carteles sean decapitados. El desafío de México es que no suceda lo de Colombia, claro, que colapsa, pero eso después se readapta y el fenómeno sigue.
Fabián, nos estamos yendo a ver el segundo informe que, bueno, es sumamente violento porque vemos la crudeza de lo que está pasando en las calles mexicanas. Me gustaría que muy brevemente, porque estamos sin tiempo, pero me parece importante para que la gente vea por qué este salvajismo, cómo están formados hoy estos ejércitos y en qué punto también provienen de la formación de